Buenas amantes de la gramática y de la sintaxis española. Hoy estamos en la clase número 3. Hemos tenido altibajos, intermitencias en la emisión de las clases porque hemos estado cuadrando algunas cosas. Por falta de conocimiento de la tecnología exacta, pues se nos dificultan un poco. Pero va a llegar un momento en que se va a estabilizar totalmente. Hoy vamos a estudiar una clase de palabras que modifica al sustantivo. Se llama adjetivo. Adjetivo es una palabra variable, algunas pocas excepciones que vamos a ver aquí hoy, que modifica al sustantivo directamente, escribiéndose antes o después de él, o a través de un verbo, generalmente ser y estar. Carro bonito. Ese bonito dice una característica del carro, y esa es la definición de una de las clases de adjetivos. O Pedro es estudioso. Estudioso es un adjetivo que modifica a Pedro a través del verbo ser, es estudioso. Esa casa es grande. Grande es un adjetivo, da una característica de la casa, la califica a través del verbo ser. Hay dos clases de adjetivos básicamente: calificativo y determinativo. Calificativo lo que dicen cualidades, defectos, más bien características del sustantivo. Por ejemplo, alto, bajo, grueso, bonito, feo, hermoso, son características de un sustantivo determinado. Y determinativos las que no dan esas características, no dicen cualidades ni condiciones, dan otro tipo de condiciones, de circunstancias. Entonces, aquí tenemos calificativo y determinativo. Dije que los adjetivos son palabras variables, pero que hay algunas excepciones en cuanto al género, porque tienen una sola terminación. Por ejemplo, feliz, hombre feliz, mujer feliz, no varían. Pero bueno tiene dos terminaciones, en eso es variable. Bueno y buena, si el sustantivo es masculino o femenino. Para el plural, sí, todos son variables. Un hombre, varios hombres. 10 lápices, un lápiz, 10 lápices, varía para el número singular o plural. Entonces queda claro, el adjetivo entra, sin embargo, en la categoría de las palabras variables, con las excepciones que dije: feliz, capaz, un hombre capaz o una mujer capaz, un hombre sagaz, una mujer sagaz. Para el género no varían, pero para el número singular o plural sí. Hombre sagaz, hombres sagaces, en plural. Y determinativo, lo que no dicen características como cualidades y defectos del sustantivo, tienen otras connotaciones. Es el determinativo. De este determinativo hay varias clases. Determinante. El determinante habla de la distancia
sin ser específica de números, de medidas, no de mediciones, no. Del sustantivo de que se habla con relación a la persona que habla. Cuando yo digo este marcador, ese que es un adjetivo demostrativo, perdón, aquí puse mal, es demostrativo, que son básicamente este, ese, aquel, con sus femeninos y plurales. Este o esta, o estos o estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Esos son los adjetivos demostrativos, que repito, no dicen cualidades de los sustantivos, no dicen si son bonitos, si son feos, ni si son altos, ni si son bajos, no. Dicen otras circunstancias del sustantivo. Y concretamente hacen referencia a la cercanía del objeto de que se habla, del sustantivo, de la persona que habla. Este marcador, aquí hay tres, vamos a poner el ejemplo, aquí hay uno, ahí hay otro y allá hay otro. Este marcador hace referencia a que está cerca de la persona que habla, ese está un poquito más distante y aquel está más lejos. Esa es la connotación de los demostrativos, ese, aquel. Este está cerca del hablante, ese un poco más retirado y aquel el más retirado de los tres. Aquel libro que está allá en la esquina está lejos del que habla. En cambio, este libro está aquí, al lado del que habla. Esa es la connotación de los demostrativos. Son ese, aquel, con sus respectivos femeninos y plurales. Otra clase de adjetivos determinativos es el posesivo. Que como la palabra lo indica, significa posesión o pertenencia. Puede ir antes o después del sustantivo. Antes del sustantivo tiene una forma y después tiene otra. Se refiere a mí, tú y su. Mí es de mi propiedad, tú es de tu propiedad, de quien habla, y su propiedad es de aquella persona, de la tercera persona. Si lo uso, eso es usándolo antes del sustantivo. Si lo uso después, si lo uso antes, primero vamos a poner el ejemplo, mi libro. El libro lo uso mucho porque atañe a lo que estamos haciendo, estamos manejando libros. Mi libro significa que es mío, ese mí. Es un adjetivo posesivo, ese no dice si el libro es bonito, si es feo, si es grande, si es amarillo, si es verde, no dice nada. Es una connotación de posesión o pertenencia. Si lo uso después del sustantivo, digo libro mío, o ese libro es mío a través del verbo ser. Es tuyo de la segunda persona y suyo o suya, porque también es variable, si es esa casa, si el sustantivo es femenino y habla de que es de la tercera persona de ella, esa casa es suya o de él. Ese libro es suyo, de él. Es tuyo, de ti. Y es mío, de mí. Entonces repito el adjetivo posesivo, que son mi, tú, su, singular, y nuestro, vuestro y suyo, o su también, en plural. Su casa de ellos. Su casa puede ser de él, de ella o de ellos o ella, su. Esa es su casa. Estoy hablando de la casa de Pedro, María y Juan, 3 hermanos. Si va después del sustantivo, repito, las formas son distintas. Son mío, tuyo,
suyo, creo que queda claro, y nuestro hermano, nuestra hermana en femenino, nuestros hermanos en plural, nuestras hermanas en plural, sus hermanos, de ellos o de ellas, sus hermanos, de él o de ellos o de ellas. Esos son los adjetivos posesivos. Repito, tienen una forma, si van antes del sustantivo, mi, tu, su, nuestro, vuestro, su o suyo. Y, perdón, suyo es después. Mío, libro mío. Lápiz tuyo, si va después del sustantivo. Carro suyo, va después del sustantivo, si va antes es su carro. Nuestra casa, si va antes del sustantivo. Y si va después también, para ese plural es lo mismo. Esa casa es nuestra, es de nosotros. Vuestra es de vosotros y suya de ellos. Adjetivo posesivo no tiene más misterio. Hay adjetivos numerales. Como la palabra lo indica, significan números. Hay dos clases de adjetivos numerales. Cardinales son aquellos que sirven para contar. 2 casas, el 2 es un numeral cardinal. 10 perros, 10 es un numeral que modifica al sustantivo perros. Cardinal son los números, como se muestran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Esos son los adjetivos numerales cardinales. Y ordinales son los que indican el orden, el lugar que ocupan en determinada distribución. La quinta casa de la cuadra. Ese quinta es un numeral ordinal. Significa que la casa que corresponde a la casa número 5. Esos son ordinales. O sea, repito, cardinales son los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los adjetivos numerales cardinales. Y ordinales lo que significan el orden que ocupan en determinada distribución. La 10ª casa, la 10ª clase, se dictó primero. La primera, la segunda, la tercera. En el número 10 se dictó la 10ª clase. Esos son los numerales, que repito, son cardinales, son ordinales. Cardinales los números, ordinales lo que significan el orden. En estos ordinales se presentan ciertas dificultades, o errores más bien, no es que sean dificultades. Primero, segundo, tercero, voy a hablarlo en masculino. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Sigue el puesto número 11, que es undécimo o decimoprimero. No sé a quién se le dio por decir onceavo, no. Esa terminación avo es para los quebrados, fraccionarios. Un onceavo es la 11ª parte de la unidad. 12avo, 13avo, son las 12 y la 13ª parte de la unidad. Entonces, el que ocupa el puesto 12avo, no. El duodécimo o el decimosegundo, cualquiera de las dos formas es correcta. Están aquí los alumnos y yo voy a mostrar a Pedro, que ocupa el puesto número 12, y le digo, mira, Pedro es el que está en el 12avo puesto, en el 12avo pupitre. Perdón, en el 12º pupitre, va a cometer el error que estoy criticando. 12º o 12º.
undécimo o decimoprimero, no onceavo, ni doceavo, ni treceavo. Ese es un error que hay que desterrar. Yo quiero decir que Pedro está en el pupitre número 12, digo que está en el 12º pupitre, no en el 12º pupitre. La terminación avo es una terminación de quebrados, de fraccionarios, no de adjetivos numerales, cardinales u ordinales pues. Hay otros adjetivos, otra clase, que se llaman indefinidos. La palabra lo dice, no definen. Por ejemplo, algún alumno puede venir al tablero. Algún adjetivo modifica al sustantivo alumno. Algún alumno, pero no dice cuál es. No lo determina, es indefinido. Hay muchas casas en esta cuadra, muchas. Es indefinido porque no dice cuántas son. Si dijera cuántas son, sería un numeral. Hay 20 casas en un numeral cardinal, pero hay muchas casas. Ese muchas es un adjetivo indefinido. Algún es indefinido. Habla de uno cualquiera. No define exactamente qué es. Hay otros exclamativos. Hay cantidades de clases de adjetivos exclamativos. Son aquellos que, como la palabra lo dice, sirven para lanzar exclamaciones. ¡Qué inteligente es ese niño! ¿Qué adjetivo exclamativo? ¿Qué niño, perdón, qué inteligente no? ¿Qué niño tan inteligente? ¿Qué? Adjetivo porque modifica a niño y es exclamativo. ¿Qué niño tan inteligente? También hay interrogativos con las mismas palabras. ¿Qué alumno vino hoy? ¿Qué es interrogativo? Modifica a alumno, que es un sustantivo. ¿Por qué tuve que corregir? Porque si digo qué inteligente, ese que ya no es adjetivo, es adverbio, y eso lo veremos cuando estudiemos cuáles son las funciones del adverbio. El adjetivo, grábenselo, modifica al sustantivo. Ojo, al sustantivo. El adjetivo modifica al sustantivo. Sustantivos son mesa, silla, mecedor, casa, ventana, puerta, piso, techo, lámpara. Esos son sustantivos, objetos que se perciben, sustantivos concretos, ya lo vimos la vez pasada. Abstractos son los que no se ven, belleza. Y aclaramos la posible duda de algún alumno que diga, la belleza sí se ve, profesor. No se ve sola, aislada, no se ve, se ve en algo. Una mujer bella, pero no puedo extraer la belleza de la mujer y verla como dos cosas separadas, no. Como que veo la belleza sola, no. La ve en la mujer, ve la mujer bella. Esos son los abstractos. Entonces íbamos por los exclamativos, que pueden ser también a veces, depende de la forma, interrogativos. ¿Qué alumno estuvo aquí ayer? ¿Qué es interrogativo? Está haciendo una pregunta, una interrogación, y modifica a alumno, que es un sustantivo. Entonces hay una cantidad, ahí encontré, y esa es una recomendación que les hago
a todos los estudiantes, a los que están siguiendo estas clases. Con respeto, pero es que no se puede tragar entero. Mr. Google, o en Mr. Google encontramos algunos errores, algunas ideas que son subjetivas, son conceptos del que las publica, no son de la Real Academia. Ahí encontré uno que es restrictivo. Es el adjetivo que restringe el concepto universal del sustantivo. Niño, digámoslo matemáticamente, es un conjunto universal, abarca a todos los niños. Según ese restrictivo que ponen ahí en Google, todos los adjetivos son restrictivos. Cuando digo niño, bueno, estoy sacando del conjunto universal niño, que se refiere a todos los elementos de la especie esa que significa niño, y estoy escogiendo solamente a lo bueno. Eso es restrictivo, según esa apreciación de quien escribió esa cuestión de los adjetivos restrictivos. Según esa apreciación, todos son restrictivos. Cuando yo digo casa bonita, estoy restringiendo el número de casas. Casas son todos los elementos que se refieren a una edificación de vivienda, de estudio, de lo que sea, de negocio. Y si digo casa bonita, el bonita sería restrictivo, porque lo circunscribe solamente a un grupo de casas. Hay muchas cosas que no son ciertas en lo de Google y hay que no tragarlas entero, hay que investigar, averiguar más que todo con la Real Academia, que es la rectora en las cuestiones del idioma, aunque también hemos visto que hay conceptos que no compartimos. Quiero saludar a José Alejandro Vanegas, profesor que vive en Santa Marta, quien me escribió ayer hablándome de estas cosas, y hoy me comentaba algo sobre cuestiones de la Real Academia que él no traga entero, ni yo tampoco. Estuvimos muy de acuerdo en eso. Vamos a hablar de otro tema dentro del adjetivo, que son los grados del adjetivo. El adjetivo tiene 3 grados: positivo, comparativo y superlativo. El positivo es el adjetivo en sí. Bueno, bonito, grado positivo. Cuando comparo uno con otro, hay grado comparativo, y eso se hace a través de la expresión es más que. María es más bonita que. Hay grado comparativo del adjetivo. O es menos bonita, o es más alta o menos alta, más agradable o menos agradable. Esos son los grados. Ese es el grado comparativo. Y el grado superlativo da idea de superioridad, pero sin comparar con otros. Es altísimo. No está comparando con nadie. O es muy alto. No hay comparación. Eso es grado superlativo. Aclaro, el positivo es el adjetivo normal. Alto. Es un hombre alto. Grado positivo. Comparativo, Pedro es más alto que. Comparativo de superioridad. Comparativo de inferioridad, es menos alto que. Y de igualdad, tan alto como. Pedro es tan bonito
María es tan bonita como Isabel. Ese es comparativo de igualdad. Entonces hay de superioridad más que, menos que de inferioridad y tan como de igualdad. Y el grado superlativo, el que da la cualidad en grado alto, pero sin establecer comparación, es grandísimo o muy grande. Son las dos formas de expresar el grado superlativo, que pone la cualidad, la característica en grado elevado, pero sin establecer comparaciones con nadie. En esto, perdón, se comete un error. No se puede usar nunca. Es muy altísimo, no. Muy alto o altísimo, pero no ambas formas. Muy grandísimo no se puede decir. Es o muy grande o grandísimo. Entonces el grado superlativo se forma así, con el adverbio muy, que modifica el adjetivo grande, muy grande, o con la terminación ísima agregada al adjetivo. Es bellísimo, pero no puedo decir es muy bellísimo, no. Muy bello o bellísimo, esas son las dos formas del grado superlativo. A ver, yo creo que por hoy es suficiente. Creo que hablamos de los adjetivos o del adjetivo. Es una palabra variable con ciertas excepciones en cuanto al género. Hay excepciones como capaz, feliz, que tienen una terminación común para los dos géneros. Un hombre feliz o una mujer feliz es invariable, pero para el número sí es variable. Si es uno, es feliz, si son varios, son felices. Entonces, el adjetivo es una palabra variable que modifica el sustantivo. Dos clases, calificativo y determinativo. Los calificativos son aquellos que dan características del sustantivo. Características de alto, bajo, grueso, delgado, bonito, feo. Son características de los sustantivos. Ese es el adjetivo calificativo, el que indica una característica o cualidad o defecto del sustantivo. Determinativos no indican cualidades ni características del sustantivo, tienen otras connotaciones. El demostrativo indica la mayor o menor cercanía del objeto que se menciona con la persona que habla. Esta casa es esta, la que está cerca de mí. Esa es la que sigue, puede ser. Y aquella es la que está más lejos. Este libro, ese libro, aquel libro. En ese orden van de cerca a lejos. Este es el más cercano al que habla, ese está un poquito más allá y aquel el que está más lejos. Este, ese, aquel son los adjetivos llamados demostrativos, que tienen singulares y plurales. Este, esta, estos, estas. Ese, esa, esos, esas. Aquellos, aquellas, aquel, aquellos, aquellas. Los adjetivos posesivos son los que indican pertenencia o posesión. Mi, tú, su, nuestro, vuestro y suyo. Son los adjetivos posesivos. Si van antes del sustantivo tienen esa forma: mi libro, mi casa, mi cuaderno, mi lápiz. Si van después la forma es mío. Ese lápiz es mío. O tuyo, o suyo. Si va antes es tu lápiz. Si va después del sustantivo es lápiz tuyo. Ese es el lápiz tuyo. O suyo, si se refiere a él o a ella.
porque ahí no tiene caso sino el sustantivo. E indefinidos son aquellos que no dan definición de cantidad, no determinan de quién se habla. Algún hombre iba gritando ayer por la calle. Ese algún es un indefinido, no se sabe quién es. Muchos libros es indefinido, no determina cuáles son los libros. Son muchos libros, no definen, por eso se llaman indefinidos. Y por último, los grados de los adjetivos, que son: el positivo es el adjetivo en sí, alto. Comparativo, cuando, como la palabra lo dice, compara uno con otro. Puede ser de superioridad, de inferioridad o de igualdad. Cuando se hace una comparación hay una de las tres. O es más, o es menos, o es tan como. Es más alto que superioridad, menos alto que inferioridad, tan alto como igualdad. Y el grado superlativo, que habla de la condición alta de las cosas, del sustantivo, del adjetivo, perdón. ¿Qué se refiere a un sustantivo? Se forma de dos maneras. Con el adverbio muy bello, o poniéndole la terminación ísima o ísimo, si es masculino, si es femenino o masculino respectivamente. Muy bonita la niña, o bonitísima. Muy bella o bellísima. Pero ojo, no se pueden usar los dos al tiempo. No se le puede decir muy bellísima. No. Ni muy altísimo, ni muy altísima. O muy alto o altísimo. O muy bella o bellísima. Con todos los adjetivos. Entonces, grados, lo repito, el positivo es el adjetivo en sí. Sin comparaciones, sin ser mayor o menor, nada. Comparativo, cuando hay una comparación, perdónenme la redundancia, pero es así. Comparativo significa que se compara. Y los comparativos pueden ser de igualdad, de superioridad, más que, de inferioridad, menos que, y de igualdad, tan como, es tan alto como, es tan bonita como, están iguales en el sentido de bonitas. Y de el superlativo es en grado sumo, pero sin comparar. Es grado alto, decirlo así. Es bellísima o muy bella, pero no muy bellísima. Grábense eso. Las dos formas de hacer el superlativo es con el adverbio muy o con la terminación ísimo o ísima, si es masculino o femenino. Pero no se pueden usar las dos al tiempo. O una clase es trabajosa, un tema es trabajoso o trabajosísimo, pero no muy trabajosísimo. Entonces el superlativo se forma con una de las dos, se escoge una de las dos. Muy difícil o dificilísimo, pero no muy dificilísimo. Creo que queda todo dicho por hoy. Sobre el adjetivo hay mucho de qué hablar e irán apareciendo en su momento. Estamos haciendo lo básico de las palabras, del adjetivo. Más adelante vamos a ver adverbio, preposición, conjunción, interjección, hasta que entremos en el tema principal, que como lo dije en las primeras clases, es la sintaxis. La sintaxis son las relaciones que hay entre las palabras, que no es lo mismo que ortografía. Voy a recordarle porque es bueno repetir para que a uno se le graben las cosas. La ortografía habla de la buena escritura de las palabras individualmente.
Cuando estás hablando de que se escribió bien una frase, ya no es ortografía, es sintaxis, que se usaron bien los distintos nexos, las distintas formas de relacionarse una palabra con otra. Cuando las tomo individualmente, que ortografía se escribe sin H, estoy refiriéndome a la ortografía, que bueno se escribe con B, es ortografía. Pero cuando digo que el libro que compré ayer en el almacén se refiere al tema de las matemáticas y eso está bien redactado, estoy haciendo alusión a la sintaxis, a que eso está correctamente redactado. Por eso el énfasis en la sintaxis que dije desde el principio que vamos a hacer en este curso, porque la idea es redactar bien. Eso de enseñar a redactar es un poquito descabellado. A redactar no se enseña a manejar la sintaxis bien y como conclusión de ese buen aprendizaje, buen manejo de la sintaxis, se llega a redactar bien. Tengan un feliz día.